Duelo, turno del Grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez. Señor presidente, señorías, señora consejera, nosotros agradecimos la convocatoria que hizo el Gobierno a los grupos parlamentarios el pasado 3 de agosto para presentarnos el informe de los expertos. Entonces no teníamos un estudio exhaustivo del documento, pero ya manifesté algunas reservas, quizás fue el único portavoz que vio la botella medio vacía. Los expertos dicen, en el capítulo 5, en el apartado 11, lo siguiente. La Comisión recomienda que el grado de integración en el sistema de financiación autonómico de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma ligados al REF se pacte atendiendo al principio de proporcionalidad recogido en el párrafo 2 del presente capítulo y teniendo en cuenta, además, el peso de la compensación por la supresión del impuesto general del tráfico de empresas en relación con los recursos del REF en ejercicios anteriores. Y añade, la parte de los recursos derivados del REF que en su caso se integren en el sistema de financiación autonómica recibirá el mismo trato que los tributos cedidos distintos a los del IVA y de los impuestos especiales. Esto es, la fracción de tales recursos determinada por el coeficiente de aportación al fondo básico se integrarán en el fondo básico de financiación y el resto de los mismos se contabilizarán a los efectos del fondo de nivelación. Mira. Que no se modifique el statu quo nos llamó la atención. Que no estuviera Euskadi y Cataluña nos preocupó. Porque, sin embargo, se hacen llamamientos a la participación en la solidaridad de esas dos comunidades por parte del Comité de Expertos. Que no se aporten recursos adicionales, siempre hemos dicho que es muy difícil. Si no modifica el statu quo, nadie perderá, y por lo tanto, si no hay recursos adicionales, los que ganen, ¿de dónde sale el dinero? Pero lo más inquietante de todo, porque esto es lo realmente relevante, es si el REF está o no está. Y miren ustedes, el POPE, el jefe del reino en la financiación autonómica se llama don Ángel de la Fuente, presidente del Comité de Expertos. Yo le llamo el Gomero porque hizo unos comentarios sobre La Gomera hace unos años bastante desafortunados, pero sigue teniendo esa visión de Canarias en su cabeza. Y el mejor ejemplo es este documentazo de agosto. Simulación, escuchen bien. Simulación del modelo propuesto por la Comisión de Expertos que él preside para la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común. Bueno, échense a temblar. Peor que en el 2009. Peor que en el 2009. Estamos estudiando el documento, pero lo que hemos analizado es lo siguiente. Fíjense, el señor de la Fuente utiliza como recursos del REF no solo el impuesto de matriculación y el AIEN, sino que añade, escuchen bien, los recursos del ITE, añade los impuestos especiales del tabaco de nuestra comunidad y el impuesto de carburante. Es decir, que el jefe de los expertos, el que hace esta simulación hace una semana, 2 semanas, no solamente utiliza los 3 recursos típicos del REF fiscal, sino incorpora impuestos solo canarios. Y dice, en su hipótesis de simulación, el 50% de estos recursos van, porque es lo que él considera proporcional, al fondo básico, a lo que antes era el fondo de garantía. Y el otro 50% se contabiliza como capacidad fiscal. De manera que estos segundos recursos minorarían nuestra participación del curso del fondo de nivelación. En definitiva, para que me entienda, esto es peor, pero muchísimo peor que lo que hicieron ustedes en el año 2009. Porque en el año 2009 se utilizaron los fondos del REF puro, solo para el acceso a los fondos de competitividad, y perdimos 500 y pico millones. Ahora este ciudadano, el jefe de los expertos, el que más sabe, el que presidió esta comisión, que algunos han calificado un punto y aparte este documento de expertos, no solamente utiliza los recursos tradicionales del REF, sino que añade
los impuestos de carburante, los recursos del ITE, echen hilo a la cometa, y los impuestos especiales del tabaco. Y dice, hace un cálculo para el año 15 y dice, 766 millones. 383 van al fondo básico y los otros 383 computan como capacidad fiscal de Canarias y por lo tanto cuentan para ser más ricos y por lo tanto participar menos del fondo de nivelación. En definitiva, que en el cálculo del jefe de la tribu aparecemos aquí con los 766 millones del año 2015, los segundos mejor financiados después de Madrid. Pero si le quita usted los 766 millones que él nos endosa en su hipótesis de trabajo, nos quedamos, ¿saben dónde? Los últimos. En definitiva, señora consejera, esto no está resuelto ni muchísimo menos como algunos hemos advertido. No porque seamos agoreros, sino sencillamente porque conocemos la realidad del Estado español, el peso específico de los pensadores y el cariño que nos tienen en la meseta. De manera que si el jefe de la tribu dice que esta es su interpretación de la simulación, vamos a tener que hacer los canarios de tripas corazón, unirnos para defender un sistema de financiación que de verdad excluya los recursos del REF. Porque en la interpretación del texto de los expertos y su primera simulación, por quien más sabe, no solamente nos coloca peor que ahora, sino peor que antes. Por eso algunos hemos dicho que lo que mejor nos puede ocurrir es que no haya acuerdo del sistema de financiación después de que hemos conseguido recuperar los recursos del ITE y derogar la disposición adicional segunda de la Ley 22/2009 y incorporar en la Ley de Presupuestos vigente esa derogación en la disposición adicional o final 19. No recuerdo bien. El informe de los expertos, en los términos estrictos de la interpretación de los propios expertos, es peor el remedio con la enfermedad. Yo estuve bastante contenido en la reunión del 3 de agosto porque estaba todo el mundo eufórico y no quería aguarles la fiesta. Pero lo que ha hecho el señor de la Fuente... Un minuto, señor Rodríguez. Utilizar el apartado 11 de lo que dijeron los comités de expertos y que él redactó. De manera, señora consejera, me sorprende que a estas alturas ustedes todavía no sean conscientes de esta interpretación que va a tener su peso. Yo no digo que vaya a ganar, porque políticamente esto hay que discutirlo, solo faltaba. Pero lo que sí le digo es que ese informe de los expertos es un antes y un después, y resulta que el jefe de los expertos hace una simulación, y estamos hablando de una persona de altísimo peso, por sus opiniones en esta materia, y la primera simulación nos coloca peor que en el 2009, es para preocuparse. Y yo lo que le brindo a usted y al gobierno de turno que le toque es el apoyo a Nueva Canaria para hacer una piña en la sociedad canaria en todos los frentes para conquistar la exclusión de los recursos del REF de la financiación. Y es secundario cómo se ajuste la población. Fíjese lo que le digo. Lo importante es que los recursos del REF no se contabilicen en ningún caso. Y aquí se contabilizan por estado doble. Lamentable esta interpretación, pero es la de ellos. Gracias, señor Rodríguez. Turno del